¿no? Perfecto. Entonces, comencemos con, perdón, que es que, ahí ya estamos grabando, listo. Comencemos con con la clase, los ejercicios. Van a preguntar, bueno, espérenme que primero les doy lo que les quiero dar, ¿sí? Porque esto es viendo la resolución de sus ejercicios hasta lo que hemos visto. Yo pensaba tomarlo hasta la clase que viene, pero no sé. Ya que es el primer parcial y vamos a ver cómo nos va y ustedes cómo les va, vamos a dejar hasta lo que hemos visto, o sea, hasta lo que hoy veríamos, ¿sí? Para que no, para que no, para que no se les genere mal lío. Ya porque tenemos esta forma por la cuarentena y toda la historieta. Bueno, entonces, vamos a comenzar con esta diapositiva que ya la habíamos visto, ¿cierto? Si había diferencia entre lo que es fuerza y lo que es presión. A algunos les quedó bastante claro que no es lo mismo, pero a otros como que estaban ahí trastabillando, ¿cierto? Como que no quedaba tan seguro de que fuera así. Entonces, vamos a comenzar con una cosita. Cuando uno tiene una magnitud, ¿sí? ¿Y por qué y cómo se llega a definir esa magnitud? Por ejemplo, las derivadas nomás, ¿no? Las fundamentales no, porque ya es o longitud o, o temperatura, ella ya está definida como una sola, mientras otras, las derivadas, sí necesitan de otras. Entonces, por ejemplo, el área, ¿sí? Porque eso he visto que les está generando como un poco de lío. Para el área se define en palabras como la medida de la extensión de una superficie. Para poder definir el área necesitamos dos cosas, digamos, sea este rectángulo, ¿sí? Que sea la base de una mesa o la tabla de la mesa, ¿sí? Una tabla de una mesa o una tabla sola, donde tenemos esta forma de este rectángulo, ¿no? Para poder definir el área necesitamos dos medidas, lo que es el largo y lo que es el ancho, ¿cierto? Y las dos medidas, ¿ustedes qué creen qué magnitud es? Largo y ancho. ¿Qué magnitud fundamental es? Metro. Esa es Metro cuadrado. esa es la unidad, ojo. Ahorita estamos hablando de La magnitud de la es longitud. longitud. Perfecto, Yoli, muy bien. Las dos son longitud, ¿cierto? Entonces se define el área como la multiplicación del largo por el ancho. ¿Sí? Por eso ustedes ven en los libros o en internet, si quieren verlo, o acá se los pongo como L por H, de largo y height de ancho, no sé, debe ser por el inglés. ¿No es cierto? Bueno, entonces ya vamos por la magnitud, la definición de la magnitud. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? ¿Sí? Entonces, por un lado, el largo, la unidad que era de la magnitud longitud es el metro, ¿cierto? Y el del ancho también. Esta les cargaría ahora, ¿no? Todavía no le he cargado. No, porque esta es la clase de hoy. La clase que hoy sería la fecha 24/04 del 2020. Entonces ahí la cargo. No hay problema. Todo bien. Bueno, entonces, así como uno expresó o definió, ¿cierto? La magnitud de área que era largo por ancho, uno para poder hallar o determinar cómo serán las magnitudes de las unidades, perdón, de esa magnitud, hace lo mismo, es decir, multiplica. Entonces espérense un momento, ya, lo hago aquí. Es como que yo agarro, vengo y copio esta formulita, me dice largo por ancho, ¿no es cierto? Que era longitud por longitud. Vengo y acá coloco que era la unidad, metro, ¿sí? Y el del ancho, también es metro, ¿sí? Entonces, metro por metro, por eso me da metro al cuadrado, donde la sigla de metro es M. Entonces, por eso da metro a la 2.
¿Sí? ¿Quedamos o no quedamos? De ahí viene. Uno agarra las unidades y es como que multiplicara así tal cual como se hizo para la magnitud. Y así se hallan las unidades. Sí, por favor, no me confundan unidades con magnitudes. Sí, eso es bastante importante. Lo digo porque en el ejercicio en el que yo les decía definir, teniendo en cuenta las unidades, y ahí decía Joule es igual a cómo era Newton por metro, o que era kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Teniendo en cuenta esas unidades, ¿cómo se podría definir a la unidad? Vea, la energía, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, ahí por eso yo les decía, listo, entonces si era kilogramo, eso es de masa. Entonces, masa. Metro, eso es longitud. Y metro sobre segundo al cuadrado, eso es aceleración. Por eso da la fórmula aceleración por longitud por masa, ¿sí? Es por eso. Ese era el ejercicio ese que les pregunté teniendo en cuenta esto. Sigamos con otro ejemplo. Peso, que era una de las preguntas que también les hice, ¿no es cierto? Entonces, en palabras se define al peso, la sigla es W, imagino por weight, debe ser, o sea, por el inglés. Fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo para atracción de la gravedad, ¿no es cierto? Eso lo teníamos en las diapositivas y en fin. Para poder definir, o sea, el peso de un objeto se necesitan también de dos cosas. De la masa del objeto, ¿cierto? Y de la gravedad con el que se encuentre, en donde se encuentre este objeto. Si estamos en la Tierra, va a ser la gravedad de la Tierra. Si estamos en la Luna, va a ser la gravedad de la Luna. Si estamos en Júpiter, va a ser de la gravedad de Júpiter. ¿No es cierto? Si no en el examen no dice un astronauta está en Marte y la gravedad es porque estamos en la Tierra, ¿sí? Se supone que estaríamos acá en la Tierra con la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Y el peso se define como masa por gravedad. ¿Sí? Eso lo teníamos en las clases anteriores, todo esto lo teníamos, pero se lo estoy resumiendo o dándole un poquito para que quede un poquitín más claro. Entonces, que el peso es igual a masa por gravedad, donde la sigla de masa es M y la de gravedad es G. ¿Sí? Ahora nos vamos para las unidades. ¿Cuál es la unidad de masa, ustedes? ¿Cuál era? Kilogramos. Kilogramos, perfecto. ¿Y la de gravedad? La aceleración. Sí, que es metro sobre segundo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, vamos. Masa, que es kilogramo, y gravedad, que es metro sobre segundo al cuadrado. Eso casi. Casi La lo ven. 9,8 era, ¿no? Sí, ese es el valor de la gravedad. Acá estamos solamente hasta ahora con las unidades, ¿no es cierto? Pero la masa es kilogramo y gravedad metro sobre segundo al cuadrado. Listo. Entonces, hacemos lo mismo que esto. Vengo, si quieren, copien para ver si es verdad, y copiemos aquí. Entonces vengo y reemplazo. Masa, que sería kilogramo, ¿cierto? Kilogramo. Kilogramo. Y la de gravedad, que sería esta vaina. Control C. Bueno, me quedó espantoso, pero la idea es esa. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos ahí. ¿Vamos o no vamos? Eso es lo que uno hace. ¿Vieron? La unidad de masa, kilogramo, y la unidad de gravedad, que la teníamos por acá, era metro sobre segundo cuadrado. Esta unidad, esta magnitud de acá, es una magnitud fundamental. ¿Sí ven? Ella no se está definiendo no necesita de otras magnitudes para definirse. Uno ya lo nota, digamos, por las unidades. Mientras que gravedad, que la magnitud es la aceleración, sí necesita
necesita de metros, o sea, de longitud y de tiempo, ¿no es cierto? Listo. Entonces, por eso quedaba... Ay, claro, porque aquí lo llené. Pucha, ¿qué lo hice? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que eso es lo mismo en siglas. Eso es lo mismo que decir kilogramo. Lo van a ver así. Pongámosle, yo les voy a poner como un puntico que sea la multiplicación, ¿sí? Pueden verlo como esto. Pucha. M sobre S al cuadrado, ¿cierto? O también lo pueden ver como, y es lo mismo, porque ahí está, ahí está. Bueno, a la menos 2, como S a la menos 2. ¿Qué quiere decir ese a la menos 2 o a la menos 3 o a la menos 4 en un exponente que está dividiendo? Ojo, ¿no? No es que sea un número negativo, sino que está dividiendo cuando estamos haciendo en un exponencial. ¿Sí? Vieron la base y el exponente, como está con menos, porque está dividiendo. Si dan cuenta de aquí, es porque estaba abajo, estaba dividiendo. ¿Sí? Entonces, esto es de lo mismo. Lo voy guardando. Ahí quedamos. ¿Vamos o no vamos? Hasta ahora, ¿vamos bien o no vamos bien? Gente, por favor. Bueno, si no me responden, yo considero que vamos bien. Listo, gracias. Ahora, cuando yo les consultaba, les preguntaba, si aumenta la gravedad, el peso, ¿aumenta o disminuye? El peso aumenta. ¿Cierto? Porque aumenta. A ver, dejemos, a ver si alguien más responde, Yoli. A ver si otros, porque a ver, no, es que no sé si están entendiendo. Cuando no me responden, yo no sé si es que están entendiendo o no. Yo necesito que entiendan muy bien la clase de hoy, porque ya cuando ustedes entiendan todo esto, ya todo lo demás les va a ser muy fácil. ¿Sí? Ya les va a quedar todo, pero... Entonces, ¿sí? Ahora, si la gravedad aumenta, ¿será que... No, si la gravedad disminuye, ¿será que uno disminuyó su masa? ¿Qué creen? No, ¿cierto? ¿Sí lo vieron todos? ¿Y qué pasa con el peso? ¿Será que disminuye o aumenta? Exactamente, la masa siempre es la misma. Ajá. Su creo que es la de la florcita ahí que se ve, estaba consultando que si la masa disminuía, no, que si la gravedad disminuía, ¿qué pasaba con la masa? Si también disminuía. Entonces me estaban respondiendo que no, que la masa siempre es la misma, ¿sí? Del objeto independiente de la gravedad donde esté. El que cambia es el peso, como ya lo vimos, porque es una multiplicación y era lo que hablábamos de, son directamente proporcionales.